Continuamos hablando de la ley del progreso, ahora aplicada a la evolución de los espíritus. ¿Te interesa el tema? Quédate conmigo. Con lo que debemos quedarnos en la mente de la ley del progreso es eso precisamente, que todo avanza, todo es dinámico. Quizás muy lento sea su avance para nosotros, ¿no? En nuestra vida humana. Tal vez no alcanzamos a apreciar esos cambios y se nos hace que todo está estancado, pero en realidad todo avanza. Eso nos dice la ley del progreso, aunque parezca a veces que no. Todo avanza, todo es dinámico, nada retrocede. Si bien un espíritu puede estancarse, las conquistas ganadas no se pierden, no se va para atrás. Esa es la ley. ¿Y cómo se da ese avance en el terreno espiritual? Bueno, pues a través del sistema de reencarnación, que es un sistema de aprendizaje en la escuela de la vida, de la carne. Reencarnamos una y otra vez las veces que sean necesarias para nuestro perfeccionamiento como espíritus. Quizás sea necesario en este momento hacer un recordatorio de conceptos claves para situarnos en el contexto de lo que es la evolución espiritual, ¿no? Según la ley del progreso. Como por ejemplo, definir, redefinir, recordar qué es el espíritu. ¿Cómo lo definirían ustedes? Para ustedes, ¿qué es el espíritu? Según el libro de los espíritus de Allan Kardec, en la pregunta número 76, que dice, ¿qué definición se puede dar de los espíritus? Nos dice, estos son seres inteligentes de la creación. Seres inteligentes de la creación. Es como una primera definición, ¿no? Y en las preguntas subsecuentes, si ustedes van leyendo, nos va ensanchando esa definición, la va perfeccionando, la va haciendo más grande, va agregando cositas que nos definen mejor. ¿Qué es el espíritu? Nos dice también que es la individualización del principio inteligente. ¿Quién es el principio inteligente? El principio inteligente es Dios. Entonces la individualización del principio inteligente, o sea, es parte de Dios en pequeño. Guardado las proporciones, ¿verdad? Pero parte de Dios. O sea, somos parte de Él, somos creación suya. Individualización también de la materia. Y aquí causa un poquito de revuelo, ¿no? El espíritu, tenemos la idea de que el espíritu es solamente energía, pero nos dice no, el espíritu también es individualización de la materia, porque nos dice está conformado también de materia, un tipo especial de materia, no esta materia grosera, esta materia que nosotros conocemos aquí en la 3D, un tipo especial de materia que se llama materia quinto esenciada, que no me pregunten mucho al respecto, no sé mucho de este término de materia quinto esenciada, me doy una idea que no es una materia pesada como esta que nosotros tenemos, sino una más sublime, tan ligera que hace parecer que es pura energía, pero en efecto es materia. Así que no nos dicen, nos echan abajo la creencia, ¿no?, de que el espíritu es pura energía. No. También está conformado por un tipo especial de materia. Y tiene esa materia sus respectivas cualidades, sus respectivas leyes que lo rigen, que ya en otro video podremos abordar todas las cualidades del espíritu, que sería muy importante, ¿no? Además nos dice también que el espíritu es inmortal. Y ojo, porque aquí nos hacen la diferencia entre los términos inmortal y eterno, porque dice Dios es eterno, porque no tiene principio ni fin, pero los espíritus no, los espíritus somos inmortales, que es diferente de ser eterno, porque nosotros como espíritus sí tuvimos principio, fuimos creados, mas no tendremos fin, porque la muerte no existe y vamos a vivir por siempre. Entonces esa es la diferencia, ¿no?, entre Dios y nosotros. Somos su creación, somos parte de Él, formamos parte de Él y de su sistema de vida, pero no somos Él y no somos como Él.
¿Por qué? Porque nosotros sí fuimos creados, Él no. Se supone que Él existe antes y después del tiempo, ¿no? También nos dice este apartado en el libro segundo, capítulo primero del libro de los espíritus, nos dice que no todos los espíritus son iguales. Y es aquí a donde vamos a aplicar la ley del progreso aplicada a la evolución espiritual, ¿no? No todos los espíritus son iguales. Por ahí en los conocimientos, doctrinas, religiones se habla de esto. Se habla de que hay almas viejas, de que hay almas más sabias que otras, que hay unas más jóvenes, más verdes, más primitivas. Pues es cierto, hay espíritus con un mayor camino recorrido en su escala evolutiva, que esto se traduce generalmente en una adquisición de virtudes, de sabiduría, y comúnmente los reconocemos así, como almas viejas. Y otros que pues también reconocemos que aún les falta mucho camino que recorrer, ¿no? Porque tienen menos virtudes, porque están más apegadas a las malas inclinaciones, a la materia, les falta más que aprender y los identifica uno como almas jóvenes, ¿no? Y cabe aquí la aclaración que también nos dicen que Dios está creando almas todo el tiempo, que el hecho de la creación de almas no fue un incidente aislado de una vez y ya, ¿no? Nos dice, Él está creando almas, mundos, todo el tiempo, porque la creación es continua, hay que poblar el universo. Entonces, sí, no todos los espíritus fueron creados al mismo tiempo y no todos, obviamente, tenemos la misma edad y el mismo recorrido, el mismo aprendizaje. Eso es lógico, ¿no? Es como en una familia. Y obviamente la pareja tiene hijos y los hijos más grandes tienen una edad mayor, tienen más experiencia, más vivencia que los más pequeños que están, todavía les falta madurar, ¿no? Entonces así es, los hijos del Padre pues hemos nacido en distintas épocas y tenemos distintos recorridos. De ahí que la evolución espiritual sea diferente. Además también la libre elección, también está libre albedrío, porque cuántas veces también en una familia, hablando del ejemplo de la familia, no hemos visto quizás dos gemelos o dos hermanos que se llevan un año de edad, no sé, que han recibido las mismas condiciones de crianza, de amor, de respeto, todo lo mismo, han recibido lo mismo en el hogar, y en cambio un espíritu, un hijo sale bueno y el otro no tanto. Dice, ¿por qué si les dimos lo mismo, no? Eso es porque las almas traen diferente evolución. A veces, aunque hayan nacido al mismo tiempo, que tengan la misma edad, aunque tengan las mismas condiciones de progreso, el libre albedrío es un factor clave. A las decisiones que tomas impactan en qué tan rápido evolucionas y que o si te quedas estancado, ¿no? Recordemos que, bueno, ya hablaremos de esto cuando hablemos de la evolución, de la ley del progreso aplicada a la evolución planetaria, pero hay planetas donde se llega a cierta etapa, a cierta transición de que ya van a subir de nivel, y algunos no están preparados para subir de nivel, aunque tuvieron todas las mismas condiciones que el resto de la comunidad, de la humanidad de ese planeta. Por su libre albedrío, pues decidieron no evolucionar y se estancaron. Y entonces los toman como reprobados y los mandan a iniciar a otro lugar, ¿no? Como los exiliados de Capella, que tanto hemos hablado de ello, o lo que está por suceder aquí en la Tierra en esta época de transición, que van a ser los exiliados de la Tierra que van a Quirón. Digo, ya ahondaremos esto cuando hablemos de la ley del progreso aplicada a la evolución de los planetas. Pero a lo que quiero centrarme es esto, que el libre albedrío es clave. Tú decides qué tanto evolucionas o si te quieres estancar. Nos dice la ley del progreso que un espíritu no regresa. No puedes caer más bajo de lo que ya estás. Te puedes estancar, pero no puedes caer más bajo. Entonces, tú decides si te estancas o evolucionas, ¿no? Y de ahí que sean unos espíritus, aunque hayan nacido al mismo tiempo, aunque hayan sido creados al mismo tiempo, pues habrá unos que estén más adelantados que otros, ¿no? Entonces, no hacen las categorías de acuerdo a la edad del espíritu, digámoslo así, ¿no? Como acá nosotros los humanos, que a lo mejor, no sé, para un maratón hacen categorías, ¿no? De tal a tal edad, y de tal a tal edad, y de tal a tal edad, y asumes que las personas tienen cierta madurez y capacidades de acuerdo a la edad que tienen, pero no es así con los espíritus, porque puedes tener la misma edad, pero no la misma sabiduría, ni experiencia, ni aprendizaje, por el libre albedrío, ¿no? Hay quienes
estudiaron más y avanzaron más. Y hay quienes pasaron las clases rascándose la barriga, entonces a la hora de los exámenes reprobaron. Y aunque tengas la misma edad espiritual, no tienes el mismo conocimiento. De ahí que la categorización que hacen, que los niveles que hacen de los espíritus, la clasificación para estudiarlos no tiene que ver con la edad de los espíritus, sino con otras características. El libro de los espíritus nos dice: dicha clasificación de los espíritus se basa en su grado de adelanto, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones que habrán de despojarse aún. Entonces, para hacer estas categorías se basan en eso. ¿Qué tan evolucionado estás? ¿Qué tanto te hace falta? ¿Qué tan apegado estás todavía a tus malas inclinaciones? ¿Qué te falta por perfeccionar? Entonces, en base a eso, hicieron estas categorías, ¿no? Vamos a leer un poquito del libro de los espíritus. Es del libro segundo, capítulo primero. Aquí en mi versión es la página 119 y 120, pero las páginas cambian dependiendo de la versión del libro que tengas. En el mío es eso, pero puede variar con ustedes. Dice: observaciones preliminares de la escala espírita. La clasificación de los espíritus se basa en su grado de adelanto, en las cualidades que han adquirido y las imperfecciones que habrán de despojarse aún. Esa es la definición que leímos, ¿no? Dice: los espíritus admiten por lo general 3 categorías principales o 3 grandes divisiones. En la última, la que se ubica en la base de la escala, están los espíritus imperfectos, o sea, en la tercera están los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y por la propensión al mal. Los de la segunda se caracterizan por el predominio del espíritu sobre la materia, son como los que están a medias, ¿no? Si son 3 categorías, la segunda es la de a media, y están más propensos a poner por encima las cosas del espíritu que de la materia, y el deseo del bien. Son espíritus buenos. La primera finalmente comprende a los espíritus puros que han alcanzado el grado supremo de la perfección. Esta división nos parece absolutamente racional y presenta caracteres bien definidos. Solo nos restaba hacer resaltar por medio de un número suficiente de subdivisiones los matices principales del conjunto. O sea que cada uno de estos 3 grandes grupos tiene sus subdivisiones para especificar, ¿no? Para categorizar más exactamente, más minuciosamente dividir la evolución de los espíritus. Es lo que hemos hecho con el concurso de los espíritus, cuyas benévolas instrucciones jamás nos han faltado. Ellos hicieron un cuadro de sinóptico con todas estas categorías que ahorita yo les voy a poner aquí. Yo hice uno similar para comprender más fácil cómo es que están categorizados los espíritus. Aquí está este pequeño cuadro resumen para comprender mejor. Visualmente nos ayuda mucho para ver estas categorías. Tenemos las categorías espirituales de primero, segundo y tercer orden, cada uno con sus subcategorías llamadas clases. Así que vámonos por partes. Comencemos analizando el tercer orden, de abajo para arriba. Ahí están los espíritus más primitivos, los de mero abajo de la escala. El tercer orden, los espíritus imperfectos. Vamos a leer un poquito de la definición que nos da el libro de los espíritus. Nos dice: tercer orden, espíritus imperfectos, caracteres generales, predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. Les digo, es la base de la escala, son los espíritus más groseros. Tienen la intuición de Dios, pero no la comprenden. No todos son esencialmente malos, en algunos hay frivolidad, inconsecuencia y malicia, más que verdadera maldad. Los hay que no hacen ni el bien ni el mal, pero solo por el hecho de no hacer el bien denotan su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en hacer el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Pueden aliar la inteligencia a la maldad o a la malicia.
No obstante, sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Aquí cabe resaltar que nos hablan del desarrollo intelectual, o sea, no importa si tienen mucho conocimiento, son intelectuales o son personas de renombre o lo que tú quieras, eso no tiene absolutamente nada que ver con el nivel espiritual. Y hacen una diferencia también entre maldad y malicia, ¿no? Como niveles. Malicia es como que un nivel más abajito y maldad ya algo, un disfrute por hacer el mal. Dice, sus conocimientos acerca de las cosas del mundo espiritual son limitados, y lo poco que saben de él se confunde con las ideas y los perjuicios de la vida corporal. Un conocimiento muy limitado de la vida espiritual. Solo pueden darnos al respecto nociones falsas e incompletas. Con todo, el observador atento suele encontrar en sus comunicaciones, aunque imperfectas, la confirmación de las grandes verdades que enseñan los espíritus superiores. Recuerden aquí que estamos hablando de espíritus. Cuando se habla de espíritu, se refieren a los espíritus desencarnados que van y te puedes comunicar con ellos en las sesiones espíritas, pero también nosotros somos espíritus encarnados y también aplican estas características para nosotros. Entonces, tanto espíritus como vivos caemos en la categoría, porque dentro de nosotros pues tenemos un espíritu que también está clasificado, obviamente. Entonces aquí ustedes también pueden ir ahí palomeando, ¿no? Decir, ay, ¿con cuál me identifico? Dice, su carácter se revela en el lenguaje que usan. Todo espíritu que en sus comunicaciones deje traslucir un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden, en las comunicaciones mediúmnicas, en la sesión espírita. Por consiguiente, todo pensamiento malo que se nos sugiera proviene de un espíritu de ese orden. Ven la felicidad de los buenos y esa visión es para ellos un tormento incesante, pues experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Conservan el recuerdo y la percepción de los padecimientos de la vida corporal, y esa impresión suele ser más penosa que la real. Sufren pues efectivamente tanto por los males que soportaron como por los que hicieron soportar a otros. Además, como sufren durante mucho tiempo, creen que siempre habrán de sufrir. Dios existe para castigarlos, y así lo creen. Pues si tienen nociones muy vagas de espiritualidad, obviamente van a creer que Dios castiga, ¿no? Y nos dicen, este tercer orden lo podemos dividir en 5 clases, o sea, 5 categorías que se dividen los espíritus imperfectos del tercer orden. Ay, como les comenté, bueno, las subcategorías, las subdivisiones se llaman clases. Así que el tercer orden, los espíritus imperfectos, los de más abajo, la clase más abajo, así como que lo más inicial, primitivo, es la 10ª clase. La 10ª clase, que son los más impuros, los más propensos a hacer el mal, nos dice que inspiran discordia, inspiran desconfianza, buscan cómo engañar a los demás para sacar beneficio. Y podemos ver estas actitudes, les digo, tanto en encarnados como en desencarnados. Ya ustedes estarán pensando, sí, los maleantes, los secuestradores, los rufianes, todo lo que es la ralea más baja de la humanidad. Ahí está, tanto vivos como muertos, ¿no? En espíritu son frecuentemente los obsesores, los que van y se apoderan de la energía de otros, que se alimentan de la energía de los encarnados, que tienen las mismas debilidades que ellos. Son muy groseros. Cuando se manifiestan en las comunicaciones mediúmnicas, hablan con un lenguaje inapropiado, con inferioridad moral. Y a veces, aunque traten de hablar bonito y de engañar al medium para decir que es un espíritu más elevado, se no soportan mucho mantener ese nivel y se delatan, ¿no? Por su misma vibración. Esto está interesante, dice, en el pasado algunos pueblos hasta los convirtieron en demonios de culto, o sea, en divinidades malignas a los que les rendían culto, porque pues sus cualidades egoicas, ¿no? Hacían comunicaciones con la gente y les decían, sí, soy Dios, ámame, venérame, y yo te voy a ayudar, y por ahí va el asunto, ya cada quien sacará sus conclusiones, ¿no? Pero sí fueron llamados divinidades, dioses, que los pueblos veneraban antiguamente.
Algunos en la Biblia. Concuerdo perfectamente. Les he recomendado, ¿no?, el libro de las guerras de Yahvé de J.J. Benítez, por ejemplo. Pero por ahí va el asunto. Nos dice, estos espíritus del tercer orden, de la 10ª clase, lo más abajo de lo más abajo, cuando están encarnados son propensos a todos los vicios. O sea, cuando están vivos son la gente viciosa, la gente que hace el mal y que siente placer de lastimar a los demás, y que incluso lo gozan y buscan hasta lastimar a personas honradas, porque les ocasiona un placer especial lastimar a las personas buenas, a las personas de bien, ¿no? Nos dice el libro de los espíritus, son realmente la plaga de la humanidad, sea cual sea la clase social a la que pertenezcan. Porque sí, qué fuerte, les digo, la esencia espiritual es una cosa y el nivel de educación o estatus social es otra. Son barnices, son máscaras que usan los espíritus porque les toca vivir esa experiencia. De verdad, hay unos que nacen dentro de familias muy poderosas, hay unos que ahorita son políticos, que acaban de ganar elecciones, no doy nombres, pero están ahí y son espíritus muy primitivos que están en la cima del poder, los que toman las decisiones, y por eso la humanidad está como está, ¿no? Esa es la 10ª clase. Continuamos con la 9ª clase. Son los espíritus frívolos. También son de abajo, son del tercer orden, son lo de más abajo, nos dices. Los espíritus frívolos son ignorantes. Ignorantes, son maliciosos. A los antiguos que disfrutan hacer el mal no siempre son ignorantes. A veces conocen, saben, pero no les interesa. Acá los frívolos, dice, sí tienen un cierto grado de ignorancia, y como que les disculpen, ¿no? Pues el error del ignorante, que perdónalo porque no sabe lo que hace. Tienen malicia, sí, disfrutan a veces de hacer estas cositas, pero no por una auténtica maldad, es lo que nos dicen, ¿no? Pueden ser burlones, son esos que se aparecen en las comunicaciones mediúmnicas y opinan de todo sin importar si es verdad o no. O sea, ellos hablan y hacen chisme y contestan, y se prestan a contestar las frivolidades que la gente va y les pregunta, porque sabemos que no todas las sesiones mediúmnicas que hacen tienen la seriedad que debe de conllevar, ni lo hacen expertos, mediums centrados. A veces lo hace gente curiosa nada más por estar viendo a ver qué, ¿no? Y que van y preguntan estas frivolidades. Pues son los espíritus frívolos los que van y te contestan todas esas cosas, ¿no? Un ser evolucionado, tengámoslo en mente, un ser evolucionado, un espíritu de luz, no va a ir a una sesión espírita a contarte que tu marido te engaña o las cosas frívolas que solemos preguntar los seres humanos, o darte números de la lotería. Eso no lo va a hacer un espíritu de luz, seamos conscientes, ¿no? Y entre ellos nos dice, entre estos espíritus de la 9ª clase del tercer orden, están los llamados duendes, gnomos o diablillos, ¿no? Que son seres que actúan y hacen travesuras, no realmente por maldad, por malicia, juguetones, y se tiene cierto grado de ignorancia, de limitaciones intelectuales. Entonces ahí los clasifican, ¿no? Esa es la 9ª clase. Seguimos con la 8ª clase del tercer orden. Espíritus pseudocientíficos, o sea, que se creen que son científicos, se creen más listos y más sabios que los demás, porque tendrán mucho conocimiento en alguna área, algo hicieron en la tierra, que doctor en no sé qué, tengo conocimiento, y un ego infladísimo, y que cuando trascienden, cuando van más allá, pues ellos sienten que saben, se las saben de todas, ¿no? Entonces vienen, se comunican en las sesiones espíritas y mezclan grandes verdades con errores absurdos. Es lo que nos dice, eso los caracteriza a los de la 8ª clase, ¿no? Son pseudocientíficos, como que saben, pero en realidad no saben lo que saben y no tienen ni idea, ¿no? Hay muchas deficiencias en las comunicaciones que hacen, porque ellos creen saber, pero en realidad no saben.
son presuntuosos, son orgullosos, no les puedes dar la contra porque se enojan, son celosos, ellos no quieren que consultes a otros más que a ellos, porque ellos son los que saben la verdad, si los confrontas se enojan mucho, son muy tercos. Y las mismas características, ¿no? con los encarnados. Cuando están encarnados, pues es esa gente que cree que sabe de todo, que él tiene la verdad y el mundo entero se equivoca, que lo que él dice es, y que nadie sabe más que él. Bueno, está en esa categoría, en la 8ª clase del tercer orden. Y aquí les digo, en las descripciones vamos viendo quizás, yo conozco uno, fulanito, yo creo que este es de este orden, pero lo interesante es que vamos viendo a cuál orden pertenecemos nosotros. Eso es realmente lo interesante. Continuamos con la 7ª clase, espíritus neutros. La definición lo dice por sí misma, no son ni de aquí ni de allá. Son los llamados tibios, que no son ni tan buenos ni tan malos, que no practican el bien, que tampoco practican el mal, pero que sí son apegados a la vida material. Son personas autocomplacientes, cómodas, de esas que dicen, ¿y para qué? Su frase favorita es esa. ¿Para qué? No te molestes, si así estás bien, ¿para qué lo haces? Y aquí encarnados hay muchísimos que les cuentas cosas así del espíritu y dices, ¿no te duele la cabeza de leer tantos libros? Hay gente que me ha dicho, entre más lees, más loca te pones. ¿Para qué haces eso? Disfruta de la vida, ¿para qué? No hacen el mal, pero tampoco hacen el bien con conciencia. Son como convenencieros, ¿sabes? A lo que sea el mínimo esfuerzo. Lo que me convenga hoy, bueno, lo que me convenga mañana, pues mañana, eso elijo. Todo les da igual. Los espíritus de la 7ª clase del tercer orden. Qué cosas, ¿no? Los tibios, los neutros. Seguimos con la 6ª clase del tercer orden. Espíritus les llaman golpeadores o perturbadores, pero no piensen que golpean gente, no es eso. Si golpearan gente, bueno, pues serían más de la 10ª clase, ¿no? De los más primitivos, pero no hablan de golpes para comunicarse, de los que hacen sonidos, efectos sensibles y físicos, y que pueden ser, nos dice, estos pueden ser de cualquier orden de los anteriores, de las anteriores clasificaciones pueden ser de cualquiera. Dice, esto nada más clasifica por la forma de comunicarse. Puede ser uno pseudocientífico, puede ser hasta un espíritu bueno, pero que elige comunicarse a través de sonidos, de ciertos movimientos, efectos físicos. Entonces cae también dentro de esta categoría, porque los espíritus pueden ser clasificados en 1, 2 o más categorías, dependiendo de las características, ¿no? Pueden ser, les digo, científicos, primitivos, pueden ser incluso buenos, pero se comunican con golpes de sonido, o también con los típicos que conocemos poltergeist, ¿no? El movimiento de las cosas, que el airecito, que la baja temperatura, que las puertas que se cierran, todas estas perturbaciones, por eso se llaman espíritus golpeadores o perturbadores, son parte de la comunicación y caen en esta clasificación. Entonces, no suelen ser espíritus elevados, no muy elevados, porque ellos prefieren otras formas de comunicación, no estas acciones que son más para impresionar los sentidos de los que estamos vivos, porque vaya que nos causan impresión, ¿no? El otro día que aquí en México se celebró el Día de Muertos, yo estaba poniendo mi altar, porque es una tradición cultural, no es que se venere. Muchos dicen, es que veneras la muerte si tú no crees en la muerte, porque no creo en la muerte, creo en la memoria y el legado que dejaron los que ya pasaron por aquí, que nos están esperando allá. Eso es como un honor hacia ellos, de decir, te recordamos y todavía sigues vivo en nuestros corazones y aquí estás. Ponemos el altar con las cositas que les gustaba y sus fotitos y todo, muy, muy, muy bonito, para enseñarle a mi sobrino lo que es el respeto a la memoria de nuestros antepasados. Y me dio un momento para platicar con cada uno de ellos, estaba ahí su foto. Sé que a ellos les dan permiso de venir a ver y todo, que todavía se les recuerda. Entonces me puse a platicar con ellos, con cada uno, y a recordar momentos bonitos que viví con ellos, darle las gracias, desearles bonito viaje, que vienen de visita, muchas cosas. Y cuando estaba hablando con mi abuelo,
se cayeron unas cosas de un librero y sí impacta. Estás preparado, sabes de los espíritus, sabes muchas cosas, pero de que impacta. Entonces cuando estás hablando se caen las cosas que no tienen por qué caerse, no hay viento, no hay nada, son cosas pesadas, se caen, sabes. No, y se siente, ¿no? Porque se sienten las presencias. Como ahorita estoy aquí rodeada de presencias, han estado llegando muchos amigos espirituales. Y me dio risa ese día. Dije, ya se comunicaron. ¿Cómo? A través de eso. Cosas que se caen, puertas que se cierran, fotos que se mueven, cantidad de cosas, ¿no? Pero sí hay que reconocer que es un espíritu que no ha encontrado otra forma de comunicarse. Entonces lo hace de esa manera e impresiona a los vivos, ¿no? Pero sí nos dicen, los espíritus elevados no lo hacen. Los guías espirituales cuando nos visitan, los médicos espirituales cuando llegan aquí, no, es una energía tremenda que la sientes, no hay necesidad de que haga ningún efecto, ni que mueva la cortina, ni que mueva nada, se siente la energía y ellos se comunican a través de otros medios, ¿no? Pero bueno, hasta esta sexta clase fue todo en las clasificaciones del tercer orden. Desde la 10ª, que es la más grosera de los espíritus que se complacen en el mal, hasta esta, la sexta, que son los perturbadores, ¿no? Vamos a ver ahora los espíritus del segundo orden, los que están a la mitad de la escala. Vamos a leer también un poquito de acá. Se me hace mejor leerles porque así textualmente, literalmente lo que dice, que en mis palabras. Dice, espíritus del segundo orden son los espíritus buenos, caracteres generales, predominio del espíritu sobre la materia, deseo del bien, sus cualidades y su poder para hacer el bien se hallan en relación con el grado al que han llegado. Algunos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad. Los más adelantados reúnen el saber y las cualidades morales. Como aún no están completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su categoría, las huellas de la existencia corporal, ya sea en la forma del lenguaje o en sus hábitos, en los cuales se reconocen incluso algunas de sus manías. De lo contrario, serían espíritus perfectos. O sea, están a la mitad de la escala. Ya son espíritus buenos, ya tienen cierto dominio en algo, pero no han purificado aún, todavía tienen manías, todavía. Ahí es donde entramos la mayoría de nosotros. Ahí es donde estamos. No somos, si estás buscando este conocimiento, si estás aquí, ya no perteneces al tercer orden. Ya no perteneces ahí, ya no eres una persona que se complace en el mal, que hace el mal ni nada de eso. Estás buscando y trabajando por tu espiritualidad. Entonces perteneces al segundo orden, un espíritu bueno que está en proceso de perfeccionamiento. Nos dice, comprenden a Dios y a lo infinito y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son felices por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que los une es para ellos la fuente de una dicha inefable, que no es alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las pasiones malas que son el tormento de los espíritus imperfectos. No obstante, todos tienen aún pruebas que sufrir, hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Buenas esperanzas nos dan, ¿verdad? Hasta que seamos perfectos vamos a sufrir. Dice, como espíritus sugieren pensamientos buenos, desvían a los hombres del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen dignos de ello y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos que no se complacen en sufrirla. Cuando están encarnados son buenos y benévolos para con sus semejantes. No los mueve el orgullo, el egoísmo ni la ambición. No experimentan odio, rencor, envidia ni celos y hacen el bien por el bien mismo. A este orden pertenecen los espíritus designados en las creencias vulgares con los nombres de genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. En épocas de superstición e ignorancia se les consideraba como divinidades benéficas. Por ahí, en la teoría de Salvador Freixedo, por ejemplo, son las apariciones, ¿no? Apariciones de espíritus buenos que ayudaban y que eran dioses buenos también, ¿no? Pero pues eran espíritus buenos que se aparecían para ayudar a las personas. Podemos dividirlo en 4 grupos principales. Recuerden, estamos en el segundo orden. En el segundo orden que tiene sus 4 subcategorías.
Empieza, si recuerdan, en la anterior, en el tercer orden, llegamos hasta la sexta clase. Pues continuamos con esa misma numeración, continuamos con la quinta clase. La quinta clase de espíritus les llaman espíritus benévolos, se complacen en hacer el bien, pero su conocimiento es limitado, o sea, no son intelectuales, son personas comunes que hacen el bien y que ayudan, que han tenido sus conquistas morales, pero no son muy intelectuales. Pero eso pues ya dice mucho del espíritu, o sea, ha tenido su progreso moral importante y es bueno por la satisfacción de ser bueno y hacer el bien. Quizás les digo que esta categoría es a la que podemos aspirar muchos de nosotros, a ser espíritus de quinta clase. Se oye feo, ¿no? Un espíritu de quinta. Pues sí, somos un espíritu de quinta clase. Somos buenos porque nos gusta ser buenos, porque enfilamos nuestras energías para ser buenos, aunque no tengamos mucho conocimiento, aunque no tengamos mucha... todavía hayamos purificado nuestro espíritu lo suficiente, pero yo creo que la mayoría, en mi opinión, salvo lo que digan ustedes que ya han ido palomeando a cuál clase pertenecen, yo creo que la mayoría pertenecemos aquí, a la quinta clase. Luego sigue la cuarta clase, que son espíritus científicos, intelectuales y buenos. Los ya habíamos visto en el orden anterior pseudocientíficos, pero ese pseudo, ¿no? Acá no, acá ya son científicos, intelectuales, conocedores, especialistas, que han desarrollado mucho la mente, que han hecho aportes gigantescos para la humanidad, pero son materialistas porque no conocen mucho del espíritu y se complacen en hacer comunicaciones en las sesiones mediúnicas de lo que ellos saben, ¿no? De la tecnología, de la medicina, de lo que ellos estudiaron y en lo que son expertos. Pero las cosas de la moral y del espíritu como que no se meten mucho, son buenos, no hacen el mal, trabajan para la humanidad, tanto encarnados como desencarnados, pero en las cosas del espíritu prefieren no meterse, ¿verdad? No es su fuerte, pero no son malos. Todos los de el segundo orden son espíritus buenos. Luego vamos subiendo, viene la tercera clase. Aquí nos habla ya de espíritus sabios. Espíritus con cualidades morales elevadas, que tienen mucho conocimiento, o sea, intelectualmente ya han logrado mucho, ya tienen mucho conocimiento, tienen temple de carácter, tienen buen juicio, son buenas personas, hacen el bien, son prudentes en sus acciones. Quizás dice les falta un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento, pero es que ya van en buen rumbo de la evolución, ¿no? Ya tienen esa sabiduría, ya van conjuntando lo que es la parte materia, lo que es la parte espiritual, lo que es la parte intelectual y la parte moral. Van aglomerando y van en camino ya, enfilándose hacia sus conquistas espirituales superiores. Es una sabiduría que han conquistado a lo largo de su camino y son de la tercera clase. Aquí ya se va reduciendo el grupo, ¿no? Aquí, si en nosotros podemos decir que gran parte de la humanidad puede acoplarse ahí, pues ya los de la tercera clase como que ya se va haciendo más pequeño, como que ya no cualquiera, como que la puertita se va haciendo más estrecha, porque para conjuntar esa sabiduría, pocos espíritus, ¿no? Entonces, pero ahí van, se va reduciendo el grupo y se va estrechando el volumen. Luego continuamos con la segunda clase. Segunda clase, espíritus superiores. Y aquí pues sí, ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Son espíritus que ya se han perfeccionado en alto grado, que ya son sabios, que ya tienen esa experiencia que les faltaba a los del otro nivel, que son intelectuales, que son morales, que son bondadosos, caritativos, inspiradores. Esa es una palabra clave, inspiradores. Inspiran a los demás con su apreciación elevada de la vida, de las cosas, del espíritu, como en sus comunicaciones, ¿no? Cuando hacen comunicaciones o también cuando están aquí encarnados. Inspiran y se acercan a las personas de buen corazón. Son espíritus nobles, grandes, de luz, que se acercan a quienes quieren hacer el bien y les ayudan, pero se alejan de las personas curiosas, morbosas, interesadas. De ahí que se diga, por ejemplo, que en las comunicaciones, en la sesión mediúnica, si llega un espíritu diciéndote que es un espíritu de luz, de gran renombre y tiene este orgullo y todo, sabemos que no es, sabemos que miente y que no es un espíritu de luz.
o cuando las personas dicen que canalizan a un gran santo, a una gran personalidad, a la gran madre, a Jesús, a todo esto, casi siempre en las comunicaciones mediúmnicas pues lo tachan de, pues no quiero usar esa palabra, pero sí de charlatán. De charlatán, porque los grandes espíritus usan, las grandes energías usan intermediarios para las comunicaciones, no las hacen ellos mismos. Por una cuestión energética, su nivel de energía es tal que si se acercan a ti te desbaratan, simplemente. Y por una cuestión de afinidad, se dice que el medium va a recibir comunicaciones según la afinidad de su propia energía. Entonces, para recibir una comunicación del Maestro Jesús, tendrías que tener una afinidad energética con él, estar muy cercano a su energía para que no te dañe precisamente. Entonces no, bueno. Pero en fin, bueno, estamos en el segundo orden, que son los espíritus sabios. Dice que ya han logrado mucho, que ya están a esto, están ahí en la puerta estrecha, están ya, es más, a lo mejor ya pasaron por la puerta estrecha y regresaron a seguir trabajando aquí, a ese grado, ¿no? Son aquí en la tierra encarnados, son los grandes avatares que nos han inspirado a lo largo de la historia, ¿no? Esos garbanzos de libra que son el ejemplo viviente de lo que pregonan, ¿sí? Si pensaron en un chico Javier, por ejemplo, claro que sí, del segundo orden. Y yo creo que le alcanza hasta el primer orden, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, aquí termina el segundo orden, espíritus sabios. Aquí arriba solo queda uno. El primer orden solo tiene una sola clase. Son los espíritus puros, es la aspiración máxima a la que alcanzamos a este nivel. Claro, he de decirlo, a este nivel, en este planeta, en la escala evolutiva de los espíritus. Cada planeta va a tener sus niveles de acuerdo a su situación. Obviamente que un planeta ya regenerado, un planeta feliz y un planeta celestial, pues van a tener también sus clasificaciones y sus aspiraciones, ¿no? Aquí, nosotros, para entrar por la puerta estrecha, pues ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? A esa perfección. Entonces, ¿qué es un espíritu puro? Vamos a leer un poquito de lo que dice el libro de los espíritus. El libro de los espíritus, en el primer orden, nos dice caracteres generales, dice influencia nula de la materia, superioridad intelectual y moral absoluta en comparación con los espíritus de los otros órdenes. Tienen una primera y única clase. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Alcanzaron la suma de la perfección de que es capaz la criatura, razón por la cual ya no habrán de sufrir pruebas ni expiaciones. Como no se encuentran sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, realizan la vida eterna en el seno de Dios. O sea, ya pasaste por la puerta estrecha, ya no necesitas reencarnar. Pero muchos lo hacen por amor. ¿Se acuerdan la historia del doctor Becerra? Que cuentan del doctor Becerra, que él, tras 50 años de servicio en el mundo espiritual, ayudando a la divinidad superior aquí, a las cosas de la tierra, le ofrecieron ya entrar por la puerta estrecha, haberse ganado ya la felicidad, irse a un mundo feliz, ser ese espíritu puro. Y él rechazó esa oportunidad en 2 ocasiones para quedarse a seguir sirviendo aquí en la tierra, por amor, así que así de grande es esto, ¿no? Dice, gozan de una dicha inalterable porque no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Con todo, esa dicha no consiste en una ociosidad monótona que transcurre en perpetua contemplación. Son los mensajeros y los ministros de Dios cuyas órdenes se ejecutan para mantener la armonía universal, dirigen a los espíritus inferiores a ellos, los ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión: asistir a los hombres en sus padecimientos, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la felicidad suprema, es para ellos una grata ocupación. Se los designa a veces con los nombres de ángeles,
arcángeles o serafines. Los hombres pueden entrar en comunicación con ellos, pero muy presuntuoso sería el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Para quien diga, ¿no?, que siempre está conmigo trabajando fulanito, un hombre, un ángel, siempre lo tengo aquí, pues ni que fuera nuestro esclavo, ¿no? Y en fin. Si quieren saber más de este tema, leen el libro de los espíritus. Ya les digo, es el libro segundo, el capítulo 1. Es la progresión de los espíritus, y ahí van a encontrar mucha más información. Así que ya encontraron a qué clase y a qué orden pertenecen ustedes. ¿Cuál es la T? Muy interesante, ¿no? Y cuántas cosas por aprender. Continuaremos en el siguiente video hablando de la ley del progreso, pero ahora para la evolución planetaria, sí, porque los planetas también evolucionan y tienen su clasificación. Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. Yo me despido, agradezco su presencia y nos vemos hasta la próxima.